Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, un niño sí murió en la confrontación de los presuntos invasores de un predio en Soacha y la policía que los desalojaba. La niña, víctima de 7 soldados y su familia, esperan ser reubicados en una comunidad en Vera diferente a la de su territorio. Inspección del Ejército verifica la responsabilidad de los superiores en el batallón de los violadores. Bogotá podría volver a cuarentena estricta la semana entrante, acaba de anunciar la alcaldesa López. Cifra récord de muertes por COVID en Colombia y se espera que crezca. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, a pesar de tanta crítica y de tanta polémica, le fue aprobada la gestión administrativa a Jorge Enrique Vélez y ahora continúa la Asamblea de Dimayor muy acalorada vía Zoom. Me quería ir del Real Madrid y no me dejaron. Esa fue la confesión que le hizo James Rodríguez a la estrella británica Rio Ferdinand. No creo que le haya caído muy bien a Zinedine Zidane. A propósito, Barcelona pinchó porque empató con Celta de Vigo y ahora el equipo Real Madrid tiene todo a su favor si sigue ganando para conquistar la Liga Española. Y aquí está. Esta es la imagen del día. La indignación de las mujeres, las niñas, los indígenas y los colombianos en general por la violación de 7 uniformados a una menor de edad que secuestraron. En Pereira, las mujeres hicieron su reclamo frente a las puertas del Batallón San Mateo y en Bogotá lograron pintar la palabra violador en el vidrio panorámico de un camión de la policía militar que el ejército envió para controlar a los manifestantes. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches. Esta noche en rueda de prensa virtual la alcaldesa Claudia López anunció que el número y la velocidad de contagios obliga a volver a la cuarentena estricta. Camilo Galán. Mónica, la alcaldesa le pidió al presidente Duque autorización para cerrar Bogotá a partir de la semana entrante, pero le aconsejó cerrar también el país. Según Claudia López, Bogotá debe estar preparada para una cuarentena estricta desde la semana entrante, pero la misma medida debería aplicar para todo el país por el nivel de contagio y la escasez de camas UCI. Con todo respeto le recomendaría al señor presidente, debemos volver a una cuarentena estricta en Colombia. A 88.000 contagiados y 3.000 fallecidos en Colombia, es necesario tomar esta medida, señor presidente. No tenemos las capacidades instaladas para evitar una tragedia mayor a la que ya se está presentando. La alcaldesa explicó que, a pesar de la voluntad del gobierno nacional, la cantidad de camas UCI disponibles para Bogotá y para el resto del país no es suficiente. Nosotros le advertimos desde abril que para junio Bogotá necesitaría 2.000 UCIs. No por falta de voluntad de él, sino por dificultades a nivel internacional. Mientras que la pandemia crece así, la entrega de UCIs crece así. También pidió suspender el próximo viernes sin IVA porque, según dijo, la capital no aguanta ese riesgo de salud. Para podernos cuidar. Y anunció que algunas estaciones de Transmilenio serán cerradas porque se encuentran en las zonas de mayor contagio de la ciudad. Definitivamente vamos a cerrar temporalmente las estaciones de la Transversal 86, de la Biblioteca El Tintal y de Patio Bonito, porque ahí hay un enorme nivel de contagio. Las UPZs que presentan el más alto número de pacientes COVID-19 permanecerán aisladas. Durante 2 días, las autoridades del municipio de Soacha, en Cundinamarca, negaron que un menor hubiera muerto en las confrontaciones de esta semana cuando la policía desalojaba a presuntos invasores de un predio. Víctor Ballestas. Mónica, la madre del menor víctima asegura que él murió de un tiro por la espalda. La necropsia aún no se conoce. Duván Aldana, de 15 años, era el menor de 9 hermanos de una familia humilde de Soacha, a pocos kilómetros de Bogotá. Murió el pasado jueves, poco antes de las 6 de la tarde, en medio de un operativo de desalojo de al menos 1.000 personas que invadieron un lote en el sector de Ciudad de la Sucre de ese municipio cundinamarqués. Recibió un disparo por la espalda, según la versión de la familia. Un tiro. Le traspasó acá.
Duván no tenía nada que ver con el desalojo ni con los invasores. Su hogar se encuentra a pocos metros, pero en la parte baja de la montaña y en un barrio que ya fue legalizado. Su mamá cuenta que el adolescente salió de su casa porque esta se llenó de los gases que lanzaba el SMAT contra los desalojados, pero que terminaron afectando a los vecinos del lugar. El SMAT se metió hacia la población, hacia las canchas más cercanas, hacia las canchas. Tiraron gases lacrimógenos, se escuchaba como tiros, como balas. Ante las versiones oficiales en sentido de que el niño muerto estaba participando en la confrontación con la policía, la familia decidió darle a conocer a Noticias 1 estas imágenes con las que quiere demostrar que el joven, que cursaba 8º grado en un colegio de Soacha, no estaba armado. Solo hoy, 2 días después de los hechos, el alcalde de Soacha reconoció que ese día sí murió el joven, aunque en estas 48 horas lo había negado junto a la policía. Ni él tampoco sabía lo que estaba pasando. Pedirle a las autoridades de Fiscalía, del SIJIN, del CTI, que investiguen y que logren llegar con prontitud al esclarecimiento de los hechos que llevaron al deceso de este joven soachuno. Según el comandante de la policía de Cundinamarca, el procedimiento de desalojo fue ajustado a los protocolos. Nunca se tuvo conocimiento de algún lesionado o alguna situación que hubiera pasado durante el tiempo que duró el procedimiento policial. En 15 días se conocerán los resultados de la necropsia que dirá cómo murió Duván y con cuál arma lo atacaron. El 19 de agosto el chico cumpliría 16 años. En su honor se planea hacer una marcha pacífica por las calles de Soacha. Entre tanto, el lote desalojado fue invadido nuevamente. Las autoridades decretaron desde ayer un toque de queda en esa zona que históricamente ha sido presa de políticos corruptos como Rafael Forero Fetecua y en la actualidad de las bandas conocidas como los Tierreros. La violación de 7 soldados a una niña indígena en Risaralda provocó la indignación de las mujeres en todo el país contra los militares. Carlos Cárdenas. Mónica, ayer un numeroso grupo de activistas cantó la composición chilena de El violador eres tú frente al batallón en Pereira. Y hoy hubo otras protestas en Bogotá y Cali. Ayer se realizaron las primeras manifestaciones de un numeroso grupo de mujeres que protestaba contra los militares que violaron a la niña de 13 años de la comunidad en Verachamí. En formación y parodiando la composición chilena feminista que se hizo famosa en el mundo hace unos meses, las manifestantes se situaron retadoras frente de las instalaciones del Batallón San Mateo de Pereira, unidad a la que pertenecían los 7 soldados. Simultáneamente en Bogotá, ¡la justicia respete nuestros derechos de los indígenas! Frente al monumento de los soldados caídos en el Centro Administrativo Nacional y junto a las antiguas instalaciones del Ministerio de Defensa, miembros de las comunidades indígenas del país lanzaron arengas contra los uniformados que violaron a la menor. Para pedir justicia por Caña de Risaralda hicieron una violación de la niña de menor de 12 años. Y acá también lo mismo pasa que aquí pasó en Bogotá el 7 de mayo. Hicieron maltratos a los mayores. Minutos más tarde, y también en Bogotá, un grupo de mujeres se citó frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación y quemó fotocopias con imágenes de un escudo parecido al del ejército, exigiendo justicia por las recurrentes violaciones a los derechos de las indígenas de todo el país. Hoy continuaron las protestas. En Cali, estudiantes de la Universidad del Valle gritaron arengas frente al cantón militar de Nápoles. No sea indiferente, que violan a las niñas en las caras de la gente. Y en Bogotá, un grupo de mujeres llegó al distrito militar en la localidad de Kennedy. Golpearon y pintaron este camión con soldados de la policía militar. Una violencia sistemática que ha estado encarnada en el Estado
7 militares han violado una indígena en Vera. Las manifestantes, acompañadas por defensores de derechos humanos y hombres solidarios con las víctimas de los criminales sexuales, terminaron en una refriega con los agentes de policía que intentaban retirarlos del sitio. Una vez se retiraron del distrito militar de Kennedy, el grupo de manifestantes se trasladó al monumento a las banderas en la Avenida de las Américas a continuar sus arengas. La niña víctima de los soldados y su familia se encuentran atemorizados y quieren recibir ayuda estatal para trasladarse a otro territorio indígena diferente al del crimen cometido contra ella. Dayana Cruz. Mónica, un antropólogo de la organización indígena, afirma que es obligación del Estado darle un tratamiento diferencial y preferencial a la niña y a su familia. La comisión de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que se encuentra en Pereira para acompañar a la niña indígena víctima del ataque sexual de 7 militares en Risaralda, ha manifestado preocupación por el estado físico y emocional de la menor de 12 años, que se encuentra en un hogar de paso del ICBF. La niña está bastante afectada, hay que estar, digamos, constantemente controlándola. Ella no quiere regresar al territorio, ella quiere estar en otro espacio con su familia, ¿ya? Con su mamá, quiere estar con sus hermanas, con sus sobrinos, con sus primos y con su comunidad, pero en otro espacio. Pedro Juan Moreno, antropólogo de la UNIC, llama la atención sobre la necesidad de que el Estado le dé un trato especial a la menor víctima y a su familia, que aún no se manifiesta pese a que el ICBF y otras entidades públicas se hayan hecho presentes. El Estado colombiano no ha sido lo suficientemente diligente para que haya una atención de esta niña con enfoque diferencial y que se le aplique el restablecimiento de derechos y que se le brinde condiciones y garantías a la familia para poder estar en otro lugar distinto al espacio donde sufrió la afectación. Por su lado, la comunidad en Verachamí, de la que es uno de sus miembros la niña, reiteró su exigencia de hacerse parte tanto en el proceso penal como en el psicológico, espiritual y emocional, de acuerdo con sus parámetros culturales. De que se les realice un proceso de sanación, ¿cierto? Tanto de cuerpo como de mente, ¿ya? A partir de rituales. Entre tanto, la consejera de Derechos Humanos de la UNIC, Aida Quilcue, confirmó lo que han denunciado las comunidades, que la violencia contra las mujeres indígenas es una práctica habitual extendida e invisible en el contexto del conflicto armado. La Consejería de Mujer, Familia y Generación y la Comisión Nacional de Mujeres ha venido priorizando el caso de la violencia sexual en el proceso, lo que ha sido la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí han surgido muchos casos que no quiero detallar en este momento por la reserva del proceso, pero sí han habido casos muy fuertes en las comunidades indígenas. Las figuras de las niñas y la mujer representan la vida, la tradición y el respeto por las costumbres y la cultura en la etnia en Verachamí, y por tanto, la ofensa contra una de ellas es un ataque contra toda la comunidad indígena. La inspección del Ejército adelanta una investigación en el Batallón San Mateo de Pereira para saber qué hicieron los comandantes mientras 7 de sus soldados durante 15 horas secuestraban y violaban a la niña indígena. A esta hora, una comisión de la Inspección General del Ejército, enviada desde Bogotá a Pereira, analiza los métodos operacionales, las instrucciones y otras acciones impartidas por el mando del Batallón San Mateo de esa ciudad para tratar de precisar si hubo o no responsabilidad de los superiores de los soldados acusados de violar a una niña, entre los suboficiales y oficiales sobre quienes recae la responsabilidad del funcionamiento de ese batallón. La Inspección General evaluará los controles establecidos en la compañía, quienes tenían mando directo sobre los imputados, por qué los 7 soldados que cometieron el ilícito pudieron desplazarse en la noche libremente durante varias horas, armados y sin vigilancia ni reportes escritos, y si el Estado Mayor del batallón recibió información sobre la ubicación y las tareas que se les habría asignado a este grupo de soldados compuesto por uniformados de 18 a 21 años de edad. He ordenado revisar las actuaciones de los comandantes directos de este batallón y de esta brigada, porque necesitamos como institución y como país confirmar que su actuar
ha estado bajo la premisa de liderazgo, control y el ejercicio del mando. Después de revisar los procedimientos, la inspección del ejército determinará si toma o no medidas contra el comandante del pelotón, el comandante de la compañía, el jefe de operaciones del batallón San Mateo y su comandante. Pero la comunidad en Verachamí insiste en que los soldados que fueron acusados de cometer el crimen de violación sexual a una de sus niñas sean sometidos a la justicia indígena. Exijo que nos manden a nuestra justicia y nosotros procedemos de cumplir de nuestra justicia propia. O si no, les pido a la justicia ordinaria que manden a un cárcel civil para que ellos, soldados, puedan pagar esa condena severamente. Los 7 soldados regulares, a los que les faltaban solo 6 meses para terminar su servicio militar obligatorio, fueron trasladados al Centro de Reclusión Militar de Alta Seguridad del Batallón Pedronero Espina en Bello, Antioquia, y se encuentran aislados en celdas llamadas cuartos de reflexión y separadas para cada uno. Ahora los espera una sentencia de entre 16 y 30 años en el mejor de los casos. Pese a que el fiscal general salió a calificar como exitosa la investigación de su entidad, penalistas reconocidos afirman que hubo un error en la calificación del delito que se les imputó a los violadores. En lugar de calificarlo como acceso carnal violento, les imputaron acceso carnal abusivo, que tiene menor pena y menor culpa. La indolencia de la Fiscalía en la imputación del delito a los 7 soldados que con violencia accedieron sexualmente a la niña indígena en Veracatillo de 12 años es un agravante más al caso. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que puede haber algún nivel de consentimiento para que una niña sea violada por 7 varones? La Fiscalía, en cambio, expuso el caso como una investigación ágil. La Fiscalía ayer le dio una gran satisfacción a los colombianos. Una gran satisfacción. En 72 horas se logró identificar a los responsables. Sin embargo, la identificación de los soldados se dio porque ellos mismos aceptaron ante sus superiores que eran los responsables, no por una labor de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación, como en las últimas épocas de este país, una vez más se equivoca, formulando una imputación que le viola todos los derechos que además ya le fueron violados por los militares. Los hechos en derecho penal son mucho más cercanos a la violencia que al abuso, como lo consideró la Fiscalía. Aquí lo que debía haber ocurrido era que la imputación debía hacerse sobre el delito de acceso carnal violento agravado. ¿Por qué? Porque fue con violencia, con sometimiento. Para los experimentados abogados, el solo hecho de que los hombres estén uniformados y armados denota violencia. No son manzanas podridas, que eso no lo crea el pueblo colombiano. Ese es el ejército de Colombia. Además, hubo secuestro, pues la niña fue buscada por la comunidad durante 15 horas sin que fuera ubicada, pero la Fiscalía tampoco consideró incluir ese delito en la imputación de cargos. La nueva estrategia de seguridad de Bogotá está basada en la comunicación de la policía y la instalación de más y más modernas cámaras de seguridad. A pesar de que las estadísticas en temas de seguridad durante lo que va corrido del año en Bogotá han sido favorables y los delitos se han reducido, el hurto, la violencia de género y el homicidio que se han presentado en la ciudad durante la cuarentena se dispararon. Por eso esta semana se adelantó un Consejo de Seguridad Distrital en donde se establecieron acciones para fortalecer la seguridad. Un plan muy concreto de 5 acciones muy específicas. Entre estas acciones, Bogotá será la primera ciudad del país en realizar el piloto de ciudad, una transición del modelo de vigilancia por cuadrantes fijos territoriales a un modelo de vigilancia, investigación y operación de la policía por cuadrantes móviles. Esto que es un propósito que hacía parte de la política, nueva política de seguridad que nos presentó el señor ministro de Defensa, de hecho, hace unos meses. Y nos complace mucho y aceptamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, que Bogotá sea la primera ciudad donde vamos a aplicar ese nuevo modelo. Contribuyendo a mejorar la capacidad de reacción con interconexión de cámaras de vigilancia, mejorando la comunicación y logrando de manera efectiva entornos más seguros. La investigación criminal e inteligencia también hacen parte de estas acciones, pues estos grupos no están sujetos a las restricciones de aislamiento. Bogotá puede tener la seguridad de que este mismo año a los que están atracando residencias como ocurrió en la localidad de Usaquén, o a quienes hicieron el atraco como el que ocurrió en el centro comercial Gran Estación,
los vamos a capturar este mismo año, no tengan la menor duda. Mientras que la línea 123 tendrá una renovación y unificación para recibir cualquier tipo de denuncia, algo equivalente a la línea 911 en Estados Unidos. El 123 se va a volver un centro de despacho, de reacción mucho más eficaz. Mientras los ciudadanos deben prepararse también para mejorar la convivencia y bajar los índices de seguridad de sus sectores. Rescatar algo que los ciudadanos añoran y que funciona mucho, no para perseguir el crimen, pero sí para mejorar la convivencia ciudadana, que es el esquema de policía comunitaria. De igual manera destacó que estas acciones se concentrarán con mayor rigurosidad en las 7 localidades donde están enfocados los problemas de homicidio y hurto, que son Ciudad Bolívar, Mártires, Kennedy, Suba, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Gerardo Botero, el magistrado de la Corte Suprema que puso una tutela contra sus 21 colegas de Sala Plena, habló con Noticias 1 y explicó por qué acudió a ese mecanismo extremo. Guillermo Gómez. Mónica, el magistrado Botero además habló de las malas prácticas en su corte, entre otras clientelismo, presión para votar por ciertos candidatos y falta de transparencia en las elecciones. El magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, Gerardo Botero, quien radicó una tutela contra sus 21 colegas de la Sala Plena porque presuntamente se le han vulnerado derechos en los procesos de selección de los nuevos magistrados de los tribunales, en entrevista con Noticias 1 dijo que la Corte actúa por ansias de poder y clientelismo. Hay una serie de maniobras de que yo apoyo tu candidato, tú apoyas el mío. Yo siempre he sido partidario del voto abierto, del voto público, porque yo digo, hombre, nosotros somos magistrados con la dignidad que tenemos, nosotros debemos darle cuenta al país de por qué votamos y por quién votamos, pero no así ocultamente. El magistrado Botero le ha propuesto sin éxito a la Sala Plena en 3 oportunidades que modifique su reglamento interno para que se permita la publicidad del voto de cada uno de los magistrados en todas las elecciones que debe realizar la corporación, entre las cuales las más inmediatas son para 3 vacantes en la propia Corte Suprema y la del candidato a la terna para Procurador General en reemplazo de Fernando Carrillo, cuyo periodo se vence próximamente. El reglamento de la Corte tiene casi que rango de norma constitucional. Entonces lo manipulan a su antojo cuando les conviene, lo hacen en forma pública, cuando no les conviene lo hacen secretamente. El togado Botero tiene en su recuerdo quienes hacen parte de ese grupo de magistrados que se oponen al voto público. Ahí hay varios, ahí está Castillo, Fernando Castillo, está Jorge Quirós, está creo que Acuña, Tejeiros, hay como 6, Eider Patiño. Porque ellos hablan que el derecho al voto, que el voto secreto es un derecho. La práctica del voto secreto ha generado bloqueos en la elección de magistrados. Desde el voto secreto hay mezquindades en la Corte, hay ansias de poder, hay caciquismos. La tutela del magistrado Botero es un hecho exótico en la Corte Suprema, pero su denuncia pública no es la primera en cuanto a la forma como se resuelven los nombres de los aspirantes a cargos de togados. Al menos 2 magistrados más han dicho que en la Corte se practican, además del turismo judicial, presiones indebidas y trueques de votos a favor de unos candidatos. Los economistas estaban esperando la presentación del marco fiscal de mediano plazo para saber dónde estaban los 117 billones de pesos que el gobierno había invertido en la atención del COVID-19. Con esta se dieron cuenta que lo invertido realmente son 25.4 billones. Juliana Ramírez. Mónica, según lo dicho y lo ratificado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el gobierno está sumando peras con manzanas, pues la mayor cantidad de rubro corresponde a avales del gobierno para créditos frescos. Esta semana el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que los recursos que ha anunciado el gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria no cuadran y no son transparentes. El marco fiscal de mediano plazo, como se llama la herramienta oficial creada para planificar las finanzas del país, que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda, le da la razón a este centro. Del bolsillo del gobierno destinado a la emergencia no han salido más de 5 billones de pesos. En febrero pasado el gobierno estimaba que el déficit o hueco fiscal del país este año sería menos 2,2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, durante la presentación del marco fiscal de mediano plazo, se informó que las proyecciones cambiaron principalmente por el mayor gasto requerido para atender la emergencia sanitaria y estimó que el déficit fiscal para 2020 pasó a menos 8,2% del PIB.
Alrededor del 11% de compromiso de recursos del Estado como un todo en la atención de esta emergencia. La presidencia ha anunciado que el dinero que se ha destinado para atender el coronavirus en el país es 117 billones de pesos, es decir, 11% del PIB. Sin embargo, en las cuentas que presentó ayer el propio Ministerio de Hacienda, solo aparece reportado un gasto de 2,7% del PIB. Según el marco fiscal de mediano plazo, realmente el gasto para atender la pandemia ha sido de 25,4 billones de pesos, distribuidos así: en atención a la emergencia sanitaria, 8,2 billones de pesos, ayudas a la población vulnerable, 6,6 billones de pesos, y para proteger el empleo, 6,9 billones de pesos. Los 4,6 billones restantes se asignaron antes de la creación del Fondo para la Mitigación de Emergencias, FOME. La cifra de 117 billones en inversión para atención a la pandemia que ha estado divulgando el gobierno es resultado principalmente de una contabilidad creativa en la que se suman peras con manzanas. Lo más preocupante es que, según el marco fiscal de mediano plazo, a corte del 19 de junio, de los 25,4 billones de pesos que el gobierno efectivamente ha destinado a la pandemia, solo ha girado 3,9 billones de pesos, por lo que hay 19,1 billones de pesos sin ejecutar aún en la caja del FOME. Pero ¿dónde está la totalidad de los 117 billones de pesos que el gobierno asegura haber invertido en la emergencia sanitaria? De esos 117, entre 60 y 70 son avales y garantías que se da el gobierno nacional. Ni estas garantías bancarias, que solo se ejecutan en caso de incumplimiento, ni los cerca de 23 billones de pesos restantes que corresponden a medidas tomadas por el Banco de la República para darle liquidez a los bancos, se pueden asumir como inversión o gasto del gobierno en la pandemia. Una encuesta mundial preguntó sobre la aprobación de la homosexualidad, pero se brincó a Colombia, lo que indican los indicadores. El Pew Research Center hizo una encuesta mundial para preguntar si se debería aceptar la homosexualidad en la sociedad de los encuestados. Dijeron que sí el 94% de los suecos, el 89% de los españoles, el 25% de los turcos, el 9% de los indonesios y el 7% de los nigerianos. Esto indica que a los colombianos es mejor no preguntarles. Esto es lo que indican los indicadores. 1 de cada 4 enfermos de COVID-19 en el país están en Barranquilla y el Atlántico, que también ha enterrado a 1 de cada 3 muertos de la pandemia hasta hoy. La ciudad es el mayor foco en el país y del más reciente contagio se responsabiliza al gobierno. Eduardo López Júquer. Mónica, aunque los asistentes a una reunión en la gobernación testifican que allí no se cumplieron los protocolos del gobierno, otros sostienen que los enfermos ya estaban contagiados cuando llegaron. Ministro de Salud puede pensar... Un día después de esta intervención en la Mesa Técnica de Salud, que analizaba el acelerado crecimiento de contagios por coronavirus en Barranquilla y el Atlántico, el senador Laureano Acuña reveló que estaba contagiado. Ni el presidente de Colombia puede pensar... La revelación del político conservador alertó a todos los asistentes a la reunión en la sede de la gobernación, quienes se hicieron las pruebas, resultando positivas las del alcalde de Malambo y la del viceministro del Interior, mientras que otras fueron negativas. No hay evidencia científica que los contagios se hayan originado en la gobernación. Nadie se contagió en esa reunión. De lo que estoy 100% seguro es que las personas que dicen tener COVID, lo que sucedió fue que llegaron contagiadas ya a esa reunión. Sin embargo, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró que en el encuentro no se guardaron protocolos estrictos. Hay que reconocer que en esa reunión habíamos más de 50 personas y viola todos los decretos y todas las medidas de aislamiento. Según el reporte del Instituto Nacional de Salud, en conjunto el Atlántico y Barranquilla suman 21.189 contagios, lo que equivale al 24% de los contagios nacionales y 991 decesos, es decir, el 33% de las muertes nacionales. La situación en Barranquilla y el Atlántico es absolutamente crítica, pero aquí tenemos un cóctel explosivo: pobreza, hacinamiento, informalidad y factor climático. La situación está fea, está en una especie de sálvese quien pueda, porque de pronto las autoridades han llegado a la conclusión que de aquí a agosto van a haber 3.000 muertos
O la otra solución o el otro camino es que pongan toque de queda durante 10 días, 24 horas. Tanto el alcalde Pumarejo como la gobernadora Noguera han endurecido las medidas de confinamiento, porque en los últimos días la ciudad y el departamento se han convertido en los malos ejemplos del país. Hoy Colombia volvió a superar los 100 muertos por día en la epidemia, 128. El número de contagios, que hoy son 88.591, el país está en el puesto 22 en el mundo. En muertes totales en el 21, pero en muertes por billón de habitantes en el puesto 46. En el reporte diario sobre coronavirus, el Ministerio de Salud informó que hoy se presentó la mayor cifra de muertos por coronavirus en el país, al llegar a 128 fallecidos en un solo día, mientras que se registraron 4.149 nuevos contagios. En total van 2.939 muertos y 88.591 contagiados, de los cuales 49.238 están activos. En Bogotá se registraron 1.576 nuevos casos y ya hay 27.118 contagiados, y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la capital llegó al 69,9%, acercándose al límite del 75% para declarar alerta roja en la ciudad. Por su parte, Atlántico es el departamento más afectado, con 21.189 casos en total, y su capital, Barranquilla, presentó hoy 583 nuevos contagiados. Según el Ministerio de Salud, hoy se realizaron 18.729 pruebas, con lo que en el país ya se han hecho 707.688 muestras en lo que va de la pandemia en Colombia. En cuanto a los recuperados, las autoridades informaron que ya van 36.273 personas que se han aliviado del coronavirus. Colombia está en la posición número 22 de mayor casos confirmados de COVID en el mundo y en la 21 en fallecidos. El Congreso debatió también sobre las ayudas y gastos del gobierno en la pandemia. 10 congresistas tomaron la palabra para explicar que las ayudas no han sido eficaces ni frente a la gente, los hospitales, los trabajadores de la salud, ni los entes territoriales. Una verdadera piñata del presupuesto público se puede estar produciendo en medio de la pandemia. La falta de claridad y la escasa información suministrada por el gobierno sobre los planes de inversión para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus produjeron un duro pronunciamiento del Congreso, donde le pidieron a la Contraloría asumir el control preferente de los recursos anunciados por el presidente Duque. Se vigile la eficacia, la eficiencia de ese gasto, porque si no esto se vuelve una burla. Senadores de diferentes bancadas reiteraron que los anuncios del presidente y las cuentas entregadas por su gobierno muestran contradicciones. En medio de esta pandemia, mientras el pueblo tiene hambre, miedo, incertidumbre, perdió su empleo, perdió sus ingresos, ha habido una feria de billones, de 117 billones. En una revisión de los diferentes rubros, los parlamentarios señalaron que ni las transferencias de recursos ni los decretos han atendido las necesidades de la población más vulnerable. La agresión del virus es contra la vida, pero también el hambre es el otro enemigo de la vida. Los recursos de la emergencia no llegaron a la gente, no llegaron a los hospitales, no llegaron a los trabajadores de la salud y no llegaron a los entes territoriales. De acuerdo con los senadores, ni las falencias hospitalarias ni las necesidades de bioseguridad de los trabajadores de la salud han sido cubiertas. De los 164 decretos que sacó el gobierno en esta pandemia, solo 5 se ocuparon del tema. Ninguno, absolutamente ninguno, garantizó ni su formalización ni la estabilidad laboral. Otra preocupación de los legisladores se refiere a los planes de privatización expresados en el decreto 811 de este año. El gobierno se autohabilita para vender absolutamente todas las empresas en las cuales el gobierno tiene participación y cotizan en la bolsa. Los senadores Velasco, Barreras, Abella, Cepeda, Sanguino, Lara, Ortega, Marulanda y Robledo consideraron además que mientras el Congreso sesione de manera virtual, el gobierno seguirá actuando sin control político real. Una multitud de personas en carros de alta gama y guardaespaldas rompió las reglas de distanciamiento social en Supatá, en el norte de Cundinamarca, que hasta la velación de una celebridad llanera en su iglesia no tenía ningún caso de COVID. Supatá, en Cundinamarca, es uno de los municipios libres de coronavirus debido, entre otras medidas, al buen comportamiento de sus más de 5.000 habitantes.
Sin embargo, el martes se alteró la tranquilidad del municipio porque por autorización del alcalde Virgilio Gutiérrez llegaron vehículos provenientes de otros departamentos para asistir a un velorio, a pesar de que el gobierno decretó que no se pueden realizar honras fúnebres con aglomeraciones de público. Salí a realizar unas compras y me percaté de mucha movilidad de vehículos de alta gama, los cuales iban escoltados por personal de seguridad. Sobre las 10 de la mañana se observó en el pueblo más movimiento de lo acostumbrado, y más en estos momentos de pandemia. Con temor a represalias del alcalde, los habitantes de Supatá grabaron las imágenes y tomaron fotos de los vehículos y asistentes al velorio que se realizó en la parroquia del municipio, a pesar de que tampoco se pueden abrir los centros religiosos. Ellos aseguran que incluso el alcalde ordenó la apertura de locales de venta de licor. Hubo ingreso a la iglesia de personal, las cuales no portaban ninguna protección ante la pandemia del COVID-19. Venta de licores en establecimientos públicos como si estuviéramos en una feria o en un bazar. Noticias 1 se comunicó con el alcalde, quien dijo que él no autorizó la apertura de la iglesia, sino fue la propia diócesis quien dio la orden, aunque reconoció que sí permitió la entrada de 15 vehículos, pero debido al limitado personal de la policía y a que el municipio cuenta con 6 entradas, llegaron más de 100 personas al velorio, lo que generó preocupación de los habitantes. Precisamente es la misma comunidad supateña la que se ha manifestado frente a los hechos y se siente altamente preocupada por la llegada de estas personas de distintas partes del país. Lo curioso es que días antes del velorio, el alcalde de Supatá había emitido esta propaganda, invitando a la comunidad a que no salieran de sus casas. Por una cuarentena inteligente. Numeral Quédate en casa. La Alcaldía Municipal de Supatá, Cundinamarca. Noticias 1 se comunicó con el equipo de prensa del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que dijo que el mandatario regional no autorizó la movilización de estos vehículos, mientras que la comunidad supateña espera que por este velorio no haya llegado el coronavirus a su municipio. Transmilenio recibió hoy su nueva flota para los tramos de las fases 1 y 2, que serán a gas y en consecuencia producirán menos gases de efecto invernadero que sus antecesores. Transmilenio alcanzó hoy el 93% de la renovación de la flota de las fases 1 y 2 de su sistema operativo después de 18 años, con la entrega de 130 nuevos buses biarticulados a gas natural en busca de reducir las emisiones de material particulado que ocasionan enfermedades respiratorias. 130 buses que se suman a la flota de Transmilenio para garantizar mejor servicio, para garantizar mejor espacio para todos los usuarios, para garantizar mejores tecnologías y un mejor ambiente para los bogotanos. Estos nuevos vehículos de transporte público operados por el concesionario Capital Bus beneficiarán a los usuarios de Suba y el Portal Sur, aumentando en 31.200 los cupos de servicio de transporte público de Transmilenio. La mayoría de estos carros tenían 1,5 millones de kilómetros recorridos. Y hoy contamos ya con un 60% de la flota de Transmilenio renovada, totalmente nueva. Pero aún falta un 7% para cumplir con la totalidad de la renovación de las fases 1 y 2. Antes de que este año termine, el concesionario deberá entregar los 106 buses que faltan. Con la entrada de estos 130 biarticulados, hoy se alcanza un total de 2.224 buses en la flota operativa del sistema Transmilenio. La red social Twitter ahora permite trinar mensajes de voz por el momento, que tienen un máximo de 2 minutos y 20 segundos. La red social Twitter anunció el servicio de trinos con incorporación de voz. Ahora, quienes cuenten con esta herramienta verán que al redactar un mensaje aparecerá un nuevo icono en el margen inferior al lado del de foto o video. Al presionar este icono se podrá grabar un audio que se añadirá al mensaje. Cada mensaje de voz por Twitter permitirá hasta 140 segundos de audio, pero tal como se añade un hilo de mensajes al primer texto con los trinos actuales, el usuario puede seguir hablando una vez alcance el límite de tiempo, en un segundo audio que se iniciará automáticamente. Cuando termine, se debe oprimir el botón de listo para finalizar la grabación y volver a la pantalla anterior. Cuando comparta su trino de voz, las personas lo podrán ver en su cronología junto a otros mensajes. Para escucharlo, haga clic en la imagen. En dispositivos iOS, la grabación comenzará en una nueva ventana alojada debajo de la misma, permitiendo que escuche el audio mientras se desplaza y hace otras cosas en su teléfono.
Según dijeron voceros de la red social Twitter, en un principio esta herramienta estará disponible para un grupo limitado de personas, pero en las próximas semanas todos los usuarios la tendrán al alcance de sus manos. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.